Fecha de vencimiento va a ser el sábado al finalizar el día. Ok, listo. Bien. Ahora sí. Ok. Vamos a continuar con la clase ahora sí. Nos quedamos viendo la conservación del momento lineal. Eh, esta conservación, si bien siempre ocurre, donde más importancia va a tomar es cuando interactúan dos o más cuerpos. Se idealiza un sistema en que no existen fuerzas de gravedad, fricción, etcétera. Entonces, todo el momento lineal se tiene que quedar en los mismos cuerpos que interactúan. No hay pérdidas por fricción, no hay pérdidas ni aumentos por gravedad, no hay desgaste energético, no hay nada. Vamos a asumir que todo es perfecto en este mundo y no pasa nada. Y por acción y reacción, según nos dijo Newton, el impulso sobre ambas partículas va a ser el mismo. ¿Ok? Esto es muy importante. El impulso sobre ambas partículas que choquen es el mismo. Y dábamos el ejemplo de que cuando choca un tráiler contra un Atos, pues el que se ve más dañado generalmente es el Atos y eso es precisamente por esto. Si ambos vehículos reciben el mismo impulso, evidentemente el menos resistente es el que va a sufrir más. Muy bien. Y bueno, otra manera de ver la ecuación de momento lineal es que la fuerza de B ejercida sobre A, ¿sí? O sea, la fuerza que el astronauta de la derecha aplica sobre el de la izquierda es igual a la diferencial o cuánto momento lineal hay en A en un periodo de tiempo. ¿Qué era eso del momento entre el tiempo? Momento lineal entre tiempo, ¿cómo lo habíamos definido? Impulso. Impulso, correcto. Y entonces, si yo ya dije que la fuerza de B sobre A es igual al impulso de A, pues, y el impulso es el mismo, pues la fuerza de A sobre B también va a ser igual al impulso, pero ahora el de B. Bien. Al final de cuentas, nosotros sabemos que esas dos fuerzas van a ser iguales. Repito, porque los impulsos son iguales, que es este segundo renglón, donde me dice que si yo sumo la fuerza de B sobre A y la fuerza de A sobre B, me llega a dar cero. ¿Por qué cero si son iguales? Porque se contrarrestan, ¿no? Correcto, porque son iguales en magnitud, pero sus sentidos son contrarios. Acción y reacción. Muy bien. Ups. Entonces, puedo decir que el momento lineal total va a ser igual a la suma de ambos momentos lineales, de A y de B, y que la fuerza, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a ese momento lineal en el tiempo. Y esta suma debe ser igual a cero. Está muy complicado. Esto tiene muchas diferenciales. Algunos de ustedes ni siquiera han visto cálculo y algunos ni lo van a ver. Pero tranquilos, lo importante es el concepto, que las fuerzas son iguales de magnitud con sentidos diferentes, que el impulso se define como la cantidad de momento lineal entre el tiempo, que la sumatoria de las fuerzas es cero, que la sumatoria de los momentos lineales da un momento lineal total, y con eso yo estoy feliz. No tienen que aprenderse las diferenciales. Bien. Y aquí lo que platicábamos de cuando, bueno, lo vimos la clase pasada o antepasada, no recuerdo, que cuando tengo las flechitas sobre mis términos, me están indicando que es un vector. Y entonces ya no puedo hacer la suma tal cual como si fuera aritmética de 2 más 2 igual a 4, sino que tengo que hacer una suma vectorial. Bien, eso es lo que va a empezar a pasar ahora con los choques. Ahora sí, fíjense en, bueno, vamos a leer primero, si la suma vectorial de las fuerzas externas sobre un sistema es cero,
el momento lineal total del sistema es constante. ¿Qué significa esto? Que mientras no intervengan fuerzas externas o esas fuerzas externas se cancelen, por ejemplo, a ver, déjenme conecto mi tableta. Por ejemplo, si yo tuviera aquí una pelota, otra pelota, cada una tiene su masa, cada una tiene su velocidad, pero además hay una fuerza de 2 newtons aquí. Esto ya no aplica con esta ecuación, ¿ok? ¿Por qué? Porque la suma vectorial de las fuerzas externas sobre el sistema no es cero en este caso. Bien, ahora si hubiera otra fuerza de 2 newtons por aquí que tiene la misma magnitud, misma dirección y sentido opuesto, entonces, ¿cuánto vale la sumatoria de fuerzas? Cero. Cero, cero porque se están cancelando y entonces ya vuelve a ser válido. ¿Ok? Lo importante es que o no haya fuerzas externas o esas fuerzas externas sumen cero para que sea válido esto. ¿Ok? Y de ahí ya me voy directamente a la conservación del momento lineal. Momento lineal total de un sistema, que es esta P mayúscula, es igual a la suma de los momentos lineales de cada partícula o cada cuerpo que intervenga. Por eso hay puntos suspensivos, pueden ser infinitos. ¿Y cómo calculo el momento lineal de un cuerpo? Masa por velocidad. Correcto, masa por velocidad. Los demás están dormidos, despierten, voy a empezar a hacer preguntas. Bien, Javier Magallón, ¿por qué la velocidad está en negritas y con una flechita arriba? VA tiene una flechita, VB tiene una flechita, ¿por qué? Porque es vectorial. Correcto. Entonces, esa velocidad es la que le da la dirección a los momentos lineales. Muy bien. Entonces, yo puedo traducir esto a que la sumatoria de los momentos en un instante, creo que esto es lo que sigue, no está. Bien. Vamos a hacer como hacíamos en energía. Acto 1, acto 2. Si yo aquí en el acto 1 tengo la pelota 1 que va hacia acá, es velocidad de esa flechita, ¿eh? La pelota 2 que va hacia acá y la pelota 3 que va hacia acá. Yo puedo calcular el momento lineal total de este sistema, ¿sí? Que sería la masa 1 por la velocidad 1, la masa 2 por la velocidad 2, la masa 3 por la velocidad 3. ¿Va? Eso no es problema, lo puedo hacer. Y luego voy a tener un acto 2 en donde ya chocaron estas pelotas y ahora cada una se va a ir para un diferente lugar. La pregunta es, ¿cómo es el momento lineal total del acto 1 comparado con el del acto 2? ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es menor? ¿Cuál es igual? ¿Cuál es diferente? El 1 sería 0, ¿no? No, la sumatoria de fuerzas externas sería 0, pero el momento lineal total no, no necesariamente. Serían iguales, ¿no? Serían iguales el P o el momento lineal total, vamos a llamarle inicial, es igual al P total final. Son iguales y entonces puedo desarrollarlo un poquito más a que la masa 1 por la velocidad, sí, masa 1, velocidad 1 inicial, más la masa 2 por la velocidad 2 inicial, más la masa 3 por la velocidad 3 inicial, es igual a la masa 1 por la velocidad 1
final más la masa 2 por la velocidad 2 final más la masa 3 por la velocidad 3 final. ¿Sí? Lo único que hice fue desarrollar. A lo mejor en algún punto intermedio hubiera quedado bien unas P1, P2, P3 iniciales y bla, 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 ¿no? ¿Qué significa esto? Que yo puedo calcular, si sé las condiciones iniciales y algunas de las condiciones finales, puedo calcular las velocidades a las que se terminan desplazando los objetos. Es decir, cuando hay un choque, hacia dónde va cada objeto y a qué velocidad después del choque. Y en eso nos vamos a centrar principalmente en esta unidad. Generalmente van a ser 2 objetos nada más, no 3. Sí vamos a ver algunos de 3 hasta donde recuerdo, pero generalmente son 2 objetos. Ok, copian esa ecuación, voy rapidito por mi café, no tardo. Listo. Bien, seguimos. ¿Alguna duda hasta ahorita? No, profe. No, profe. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Sí, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Dice que un tirador sostiene holgadamente un rifle de masa MR igual a 3 kilogramos, de manera que pueda retroceder libremente al hacer un disparo. Dispara una bala de masa 5 gramos con una velocidad horizontal relativa al suelo de V igual a 300 metros por segundo. ¿Qué velocidad de retroceso VRX tiene el rifle? ¿Qué momento lineal y energía cinética finales tiene la bala y el rifle? Bien, lo primero que vamos a hacer es un dibujito, como siempre. Y vamos a dibujar los dos casos. En un caso, tenemos el rifle. No sé dibujar, pero hago mi mejor esfuerzo. Bien. Y este rifle tiene dentro la bala. Yo sé que no está exactamente ahí, pero bueno. Este es el 1. Y para el caso 2,
ya son independientes el rifle y la bala ya está por aquí afuera. Bien. ¿Alguna duda hasta ahorita de qué nos quiere decir el problema? ¿No? ¿Todo bien? No, profe. Correcto. Bueno, lo siguiente que tenemos que entender es que no hay fuerzas externas. Bien, no hay una fuerza que esté empujando hacia atrás el rifle o hacia adelante la bala, más que la energía de la combustión, digamos, ¿no? Entonces, puedo aplicar la conservación del momento lineal, que me dice que el momento lineal en este caso es igual al momento lineal en este caso. ¿Cómo calculo ambos momentos lineales? Pues la sumatoria del momento lineal del rifle más el momento lineal de la bala en el caso 1, igual a el momento lineal del rifle en el caso 2 más el momento lineal del rifle en el caso, perdón, de la bala en el caso 2. ¿Ok? ¿Cuál es la ventaja de este problema y por qué lo podemos resolver? Porque así como está, tengo 4 incógnitas, ¿sí? Que serían las 3 incógnitas, perdón, las velocidades iniciales y la velocidad del rifle, final del rifle. ¿Qué me pueden decir de este problemita? Si lo estuvieran resolviendo para un parcial, ¿en qué estarían pensando? Que no me dieron la velocidad de... Ah, bueno, es que, pues, por ejemplo, en el pasado, en el ejemplo que explicó de las pelotas, utiliza la masa y la velocidad inicial. Y pues acá nada más nos dan la masa de rifle, que son los 3 kilogramos, pero yo diría que su velocidad inicial es 0, pero la velocidad final no sé. En cambio, con la bala sí, ¿no? Correcto. Ah, bueno, su velocidad final serían los 300 metros. La de la bala sí tenemos la velocidad final, correcto. Pero ya dijiste algo muy importante. El rifle por la velocidad del rifle en 2 más la masa de la bala, la velocidad de la bala en 2. Bien, así quedaría desarrollada. Ok, está bien lo que dijiste, correcto. ¿Qué otras conclusiones podemos sacar del problema? Falta una muy, muy importante. ¿Que podemos igualarlo a cero? ¿Cómo? ¿Que podemos igualarlo a cero? ¿Qué cosa? La suma de los momentos, no, el momento lineal total. Correcto. Ok, esa es la mitad de la mitad que faltaba. O sea, ya con eso lo podemos resolver, pero hay algo más que quiero que notemos. No hay velocidades en el primer caso. Correcto. Eso ya lo había mencionado la compañera, pero además, y esto es más por futuros problemas, todo esto al inicio es un solo objeto. Bien. Entonces no está del todo bien esta ecuación.
Tal vez lo correcto hubiera sido decir que la masa del rifle más la masa de la bala, como una sola, por la velocidad del rifle y de la bala, que ya sabemos que va a ser 0. Bien, aquí no afecta, porque si yo digo que la velocidad del rifle es 0 y la velocidad de la bala es 0, pues es lo mismo. Y al final es igual a 0. Bien, pero va a haber va a haber problemas en los que los objetos terminen pegados. Entonces ahí sí tenemos que tener cuidado. Muy bien, entonces ya llegaron ustedes a las conclusiones de que las velocidades iniciales son 0. ¿Por qué? Pues no se está moviendo de su eje de referencia. Las masas las conozco, sí las conozco. Y que además toda la ecuación es igual a 0. Entonces yo puedo tomar nada más esta parte final, que es la que me interesa, porque me preguntan la velocidad de retroceso del rifle. Y la puedo desarrollar como que la masa del rifle son 3 kilogramos. La velocidad del rifle no la conozco, es la que me interesa. Final. La masa de la bala son 5 gramos. Ojo, 5 gramos. 0.05 kilogramos. Correcto, 0.05 No, 0.05. 0.05 kilogramos. Ay, ríete aquí. Sí. $0.005 kilogramos. Es entre 1000. Por la velocidad de la bala, que sí me están diciendo que son 300 metros por segundo. En ningún momento me dice si va hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces yo asumí desde el inicio. Recuerden que los ejes son solamente para que nosotros nos referenciemos. Yo asumí que iba hacia la derecha, por lo tanto la pongo positiva. ¿Cómo creen que va a dar esta velocidad del rifle? ¿Positiva o negativa? Negativa. Negativa, porque debe ir en contra. Es una velocidad de retroceso. Muy bien. ¿Y esta sumatoria qué es igual? A 0. 0. Recuerden que... Aquí está. Que vimos que cuando no hay fuerzas externas, la sumatoria de los momentos lineales 1, 2, 3, 4, los que haya, va a ser igual a P. Y al mismo tiempo va a ser igual a 0. 0. Bien, y lo único que me queda aquí es despejar. Puedo multiplicar el 300 por el punto 005 y me debe dar 4.5 si no estoy mal. Eso entre 3, ¿no? 1.5, perdón. Así es. Porque se despeja la velocidad del... Sí, todavía Me vamos. da 0.5 todo, profe. A ver, vamos con calma, con calma, con calma. Vamos paso a paso. 300 por punto 005 da 1.5. Entonces, 3 kilogramos por la velocidad del rifle en 2 es igual a el 1.5 que nos dio pasa restando. ¿Ok? Y ahora sí, el 3 kilogramos, recuerden que esto es kilogramos por metro sobre segundo. El 3 kilogramos pasa dividiendo. La velocidad del rifle en 2 es igual a menos 1.5 kilogramos por metro sobre segundo entre 3 kilogramos. Se cancelan los kilogramos. Y por lo tanto, ahora sí, la velocidad del rifle de retroceso, ¿cuánto da? Menos 0.5. Menos 0.5 metros por segundo. Ok. Fíjense cómo para que se conserve la cantidad de energía, o en este caso el momento lineal, la velocidad tiene que ser tan diferente del rifle y de la bala. ¿A qué se debe esto?
¿Por qué no nos dio menos 300 la velocidad del rifle? Porque el objeto es más resistente, como lo habíamos dicho con lo de los choques. No Porque es el rifle tiene más masa que la bala. por la masa, correcto. El tema es la masa. Muy bien. Bien, esto sería la velocidad de retroceso del rifle. Luego me preguntan el momento lineal y energía cinética finales que tiene la bala y el rifle. Ok, ya debí empezar por este lado. ¿Cómo calculo el momento lineal que tiene cada uno? Vamos a poner momento lineal de la bala. Masa por velocidad. Correcto, es esto mismo de acá. 1.5 newtons por segundo o kilogramos por metro sobre segundo. Luego, si quiero calcular el del rifle, tendría que volver a hacer ahora el 3 kilogramos por menos 0.5. Obviamente me va a dar lo mismo, pero en negativo. Bien. Y para calcular las energías cinéticas, ¿cómo era? Un medio de la masa por la velocidad cuadrada. Correcto. La bala sería 0.005 por 300 al cuadrado. Y un medio de 3 por menos 0.5 cuadrado. La energía cinética me da 225 joules para la bala. Y 0.375 para el rifle. Bien. Y aquí ya podemos ver con números por qué el balazo mata y el culetazo del rifle no. ¿Sí? Aunque se conserve el momento lineal, la energía que se acumula en el rifle depende más de su masa que de su velocidad. Y por lo tanto, al transformarse en cinética, se transforma en muy poca velocidad. Mientras que en la bala, como la masa es muy pequeña y tiene que conservar ese momento, todo se concentra en la velocidad. Bien, y ahí estaríamos terminando el problema. ¿Alguna duda de este ejercicio? Muchas, ninguna, casi nada. No, profe. No, Todo profe. bien. Creo que no, bro. Ok, no hay dudas porque no se entendió nada, porque sí se entendió todo. No, sí se entendió el momento. Bueno, correcto. Bien. Este estuvo un poquito sencillito, es como de introducción. Ahora vamos a ver, vamos a ir entrando cada vez más a choques. Bien, aquí son deslizadores. Al ser deslizadores despreciamos la fricción, eso ya lo había preguntado la clase pasada. La gravedad la vamos a despreciar igual porque están pues, prácticamente flotando. Y nos dice que dos deslizadores se acercan uno al otro sobre un riel de aire sin fricción. Después de chocar, el deslizador B se aleja con velocidad de 2 metros sobre segundo. ¿Qué velocidad final tiene el deslizador A? Bien, en el problema no me dan la velocidad inicial, pero está en el dibujito. ¿Y qué velocidad final tiene el deslizador A? Compara los cambios del momento lineal y velocidad de los deslizadores. Ok, este está facilito, incluso se puede resolver un poquito con lógica, pero de todas formas hay que hacer unos pequeños cálculos. Entonces se los dejo a ustedes un ratito para que lo intenten resolver. Son las 7:51, a las 8 checamos cómo les fue. Si tienen dudas me van diciendo, pero es el planteamiento muy similar al anterior. Vamos, adelante.
Me van poniendo en chat privado, ojo privado, ¿cuánto les da? La velocidad.
Listo. Bien. A la mayoría les dio bien. Vamos a revisar cómo se hacía. Evidentemente esto no se califica ni nada. Ok. Creo que una confusión que hubo es que están tomando que siempre P es igual a 0. Eso no es cierto. Esto pasó en el caso anterior porque la velocidad era 0. Ok, lo que sí va a pasar siempre es que la energía inicial y la final se van a conservar, perdón, el momento lineal. Entonces puedo partir de que P1 es igual a P2, por lo tanto PA1 más, ¿por qué sale eso? A ver, vamos otra vez. PA1 más PB1 es igual a PA2 más PB2. Esto sí va a ser cierto siempre. El momento lineal de ambos tiene que ser igual al inicio que al final. Muy bien. Y si esto lo desgloso un poquito más, voy a tener que la masa de A. Ok. Súper lento esto. La masa de A por la velocidad de A al inicio, 1, más la masa de B por la velocidad de B al inicio, tiene que ser igual a la masa de A por la velocidad de A al final, que es la que me interesa conocer, más la masa de B por la velocidad de B al final. Bien, si se fijan, las masas no cambian en este problema. Entonces, lo único que tengo que hacer es sustituir y despejar. Bien, entonces voy a tener que 0.5, no voy a poner unidades por espacio, por 2, la velocidad de A1 es 2 hacia la derecha, entonces 2 positivo, más 0.3 por menos 2, porque va hacia la izquierda, es igual a la masa de A, que no cambió, sigue siendo 0.5, por la velocidad de A, que no conozco, más la masa de B, que es 0.3, por la velocidad de B, que me está diciendo el problema, que ahora son 2, pero hacia la derecha. Es decir, B rebotó exactamente con la misma velocidad. Y lo único que tengo que hacer ahora es sustituir y, resolver y despejar. 0.5 por 2 es 1. 0.3 por menos 2 es menos 0.6. 0.5 de BA más 0.6. Bien, entonces tengo 1 menos 0.6 menos 0.6 entre 0.5 igual a BA igual a menos 0.4. Esta es la respuesta, menos 0.4 metros por segundo. A los que no les haya dado, hay que revisar nada más si hubo algún error de cálculo o de concepto. Chéquenlo rapidito para ver. Y si no le encuentran dónde está el error, me dicen y lo checamos. ¿Ya le encontraron? ¿O alguien todavía no encuentra en dónde estuvo el error?
Si no hay comentarios, pues seguimos. Sí, ya, profe. Listo. Bien. Bueno, aquí vemos que ya se empiezan a complicar un poquito más los problemas. Ok, sí, creo que este ya va a ser el último que veamos hoy. Se empiezan a complicar un poquito más los problemas, entre comillas, porque, pues, como les dije, en física todo se resume a ejes coordenados, componentes, suma por componente, resultante y conservación. Bien, entonces, de ahí no vamos a pasar. Ya lo vimos con fuerza, ya lo vimos con energía, y ahora lo estamos viendo con momento lineal. Bueno, el caso es que el problema dice, la figura 8.13a muestra dos robots combatientes que se deslizan sobre una superficie sin fricción. El robot A, con masa de 20 kilogramos, se mueve inicialmente a 2 metros por segundo paralelo al eje X. Choca con el robot B, cuya masa es de 12 kilogramos y está inicialmente en reposo. Después del choque, el robot A se mueve a 1 metro por segundo en una dirección que forma un ángulo de 30 grados con su dirección inicial. ¿Qué velocidad final tiene el robot B? Okay, lo primero que hay que sacarnos de la cabeza es que la velocidad, y en cualquiera de los casos, va a ser solo X o solo Y. Ya en este problema la velocidad va a tener ambas componentes. En este caso la velocidad final va a tener ambas componentes. Y ahí vemos en el dibujito que en la velocidad final tengo una velocidad del robot A en el momento 2. ¿Sí? Así se lee esto. Velocidad A2 es velocidad del robot A en el momento 2. Y esta velocidad A en el momento 2, que aquí es vectorial, la puedo descomponer en X y Y. Y esta va a ser la manera más fácil de trabajar. Bien. También la velocidad final del robot B la puedo descomponer en X y en Y. Ok, ¿qué es lo que tenemos que hacer en realidad? Tenemos que encontrar la conservación del momento lineal tanto en X como en Y. Y como ya les había dicho, esto lo vamos a poder hacer por separado para que sea más fácil y ya luego unimos los resultados. En resumen, tengo que plantear que la cantidad de momento total en X, 1, es igual a la cantidad de momento en X en 2 y que la cantidad de momento en Y1 es igual a la cantidad de momento en Y2. Vámonos primero por lo más fácil. ¿Cuánto vale la cantidad de momento lineal en Y inicial? Facilito. 0. 0. 0. ¿Por qué 0? Porque está en reposo. ¿No está en reposo? Ah, no está en reposo. Ah, perdón. Pero por ahí va. No hay movimiento en Y. Correcto, no hay una componente en Y de la velocidad. Entonces, si yo quisiera calcular la masa de A por la velocidad Y1 de A, para que esté igual, VA1, VA1, más la masa de B por la velocidad de B, ¿cómo está? B2, B1, Y. Si yo calculo esto, esta velocidad vale 0, esta velocidad vale 0. Bien. Ok. Esa es la inicial, es esta de aquí. Y la final, ¿cuánto va a valer? Pues aquí sí van a tener componentes. Y va a ser la masa de A por la velocidad A2Y más la masa de B por la velocidad 2
V2Y. Por la velocidad V2Y. Bien. Y esto es igual a, ¿cuánto dio esta sumatoria? 0. 0. Muy bien, esta velocidad 2y es la que no conozco, pero esta velocidad A2y sí la puedo conocer. ¿Cuánto vale? Me la dice el problema. ¿1? 1. 1, así nada más. 1 metro por segundo. Ujú. Coseno del ángulo. Seno del ángulo. Ah, seno, perdón, seno. El 1 es este de aquí. ¿Por qué salen esas rayas horribles? Y si quiero conocer la componente y, tengo que multiplicarlo por el seno del ángulo, que en este caso son 30 grados. Bien. ¿Alguien no entendió esta parte de cómo se calculó? Da un medio, 0.5. Sí. Ok, entonces vamos a desarrollarlo. ¿La masa de A cuánto vale? 20. 20 kilogramos. Correcto. Por la velocidad de A2Y, que ya vimos que es 0.5 kilogramos metros por segundo, más la masa de B, que son 12 kilogramos, por la velocidad de B final en el Y, que no conozco, igual a 0. Y entonces facilito puedo calcular que la velocidad B2Y es igual a 10 entre 12. Que son 0.8333333333 metros por segundo. Pero no sería negativa. Sería negativo. Ajá. Correcto, negativo. Muy bien, gracias. No, ¿por qué negativo? Porque cuando despegue la fórmula le quedaría menos 20 por 0.5 entre 12. Ah, correcto, es la de B. Sí, perdón, es la de B. Correcto. Menos 0.83. ¿Quién sabe por qué pasa eso en PowerPoint? Muy bien. Entonces, ¿puedo decir que ya conozco la velocidad de B? No. Conozco la componente Y de la velocidad. Falta en X, ¿no? Correcto. Entonces, repito este proceso para X, con la diferencia de que ya no van a ser 0 estas dos. Bien, vamos a plantearlo y ustedes lo van a resolver. Va a ser la masa de A por la velocidad A, ¿cómo está? A2X. No, A1X, perdón, A1X, más la masa de B por la velocidad B1X es igual a la masa de A por la velocidad de A2X más la masa de B por la velocidad de B2X. Ok, ustedes le pueden poner los nombres que quieran a las velocidades, pero nada más para que no se confundan. Le pueden poner A final, A2, A inicial, A0, como quieran. Yo lo estoy haciendo así para tener la misma nomenclatura que el dibujito. Bien. Vamos a entender algo. El problema que se pueden enfrentar en choques es la falta de información. ¿Por qué? Porque si yo nada más les doy una velocidad y les pido calcular las otras tres, no se va a poder. Incluso si yo les doy dos velocidades y les pido calcular las otras dos, no se va a poder porque solo tengo una ecuación. ¿Ok? Entonces, de una manera o de otra, me van a estar dando casi siempre
3 de las velocidades. Vamos a ver qué pasa aquí. ¿Cuánto vale VA1X? La velocidad inicial de A en el sentido de X. 2. 2, porque como el movimiento es paralelo a X, pues es lo mismo, va a seguir siendo 2. Ok, esto vale 2 metros por segundo. ¿Cuánto va a ser la velocidad V1X? Velocidad inicial de V en el sentido X. 0. 0. ¿Por qué 0? Porque está en reposo. Muy bien. La velocidad A2X, ¿cómo la voy a calcular o cuánto vale? 2 coseno del ángulo. Correcto, 2 coseno de 30. Sería 2. ¿Por qué 2, profe? ¿No? Porque, no, 1. Ah, Les hago 1, 1, caso. 1. Ya no les voy a hacer caso. 1 coseno de 30, correcto. Da 0.86. Bien. Y lo que voy a calcular, pues es esta de aquí, ¿verdad? Entonces, si se fijan, esto no es un 2, se supone que es un signo de interrogación, pero salió muy feo. Si se fijan, me dieron 3 de las 4 velocidades. Discreta o indiscretamente me las van a dar. Bien, entonces ahora calculen ustedes cuánto vale la velocidad final en X del vehículo B o del robot B. ¿Ya lo tienen? Me da 1.88. 1.88. ¿Alguien más ya lo hizo? No sé si iba a hablar alguien más, pero como que se silenció de repente. Ok, ¿alguien más ya tiene un resultado? Yo estoy en eso, profe. Igual estoy poniendo los datos. Ok. Uno punto nueve. Ok, da 1.889. No es recomendable que hagan redondeos. Si tienen los decimales, pues vamos a usarlos, ¿no? 1.889, 1.88, 1.89, 1.90, lo que les haya dado, por ahí debe estar más o menos. Bien, y pues si hay dudas, pues esto es 20 por 2. Esto es 0. Esto es 20 por 1 por coseno de 30. Y esto es 12. Entonces queda algo así como 40 menos 17 entre 12. Una cosa así. Y es positivo. Bien. Ahora ya tengo la velocidad Bx final. Lo voy a poner por aquí.
Ok. ¿Cómo voy a calcular ahora la velocidad final del robot B? Ya tengo las componentes. ¿Cómo calculo la velocidad total o la velocidad resultante final? Con Pitágoras. Con Pitágoras, correcto. Ajá. Entonces la Raíz de velocidad los cuadrados, de la suma de los cuadrados. correcto. La velocidad B2, solamente B2, ya sin componentes, va a ser la raíz cuadrada de B2X al cuadrado más B2Y al cuadrado, que sería la raíz cuadrada de 1.889 al cuadrado más 0.833 al cuadrado. Y me da 2.065. Wow. Metros por segundo. Listo, ya está la respuesta. Sí. Bien, acabas de perder 5 puntos en tu respuesta. No, nos falta la dirección. Tangente a la -1. Correcto, tangente a la -1 de 2, ¿qué? 1.889 menos 0.833. El ángulo nos va a dar negativo. Eso significa que se está midiendo del eje X en sentido horario. Entonces es lo que queremos. Lo podemos dejar así. Tangente Porque inversa no de... es Y sobre X. Supuse, ¿no? Ah, no. Como Sí, sí lo calculé después la X, pensé que era la Y. Muy bien, correcto. Menos 0.8333 entre 1.889. Muy bien. Y el ángulo da menos .79. 23.79 grados. Muy bien. Aquí no le vamos a sumar los 360 porque, como les digo, lo podemos interpretar y podemos escribir en nuestra respuesta que son 23.79 grados por debajo del eje X o hacia la derecha de su trayectoria, etcétera. El chiste es interpretar el valor. Bien. Entonces, ahora sí, ya tenemos la respuesta final, que son 2.065 metros por segundo a 23.79 grados por debajo de la horizontal. ¿Alguna duda del ejercicio? Creo que no. La verdad es que este tema está bastante facilito, ni siquiera los despejes son complicados. Es cuestión de plantear bien tu ecuación de conservación del momento y ya estuvo. Bien, entonces terminan de copiarlo. Ok. Bien, nos falta poquito para terminar el tema. Y como les había mencionado, mi intención para ahora, las supuestas vacaciones de Semana Santa, es grabar varios videos, estar subiendo varios videos, aunque no sean tan largos, pero para adelantar algunas clases, ¿sí? Entonces, este pedacito que faltó, que son los tipos de choques, creo que lo voy a terminar de ver en video, ¿sí? Con algunos ejercicios extras. Miren, por ejemplo, en este caso no lo vamos a resolver ni nada.
En resumen, es un automóvil y una vagoneta que chocan, pero al chocar quedan unidos. Entonces, en este caso, por ejemplo, la ecuación se vería como la masa de la vagoneta por la velocidad de la vagoneta más la masa del automóvil por la velocidad del automóvil es igual a, aquí ya son uno solo. Entonces sería la masa total por la velocidad de ambos, vamos a llamarle, porque ya se mueven juntitos, ya no hay dos velocidades. Entonces regresamos a lo mismo. Me están dando dos velocidades, pero también me están diciendo que las otras dos son iguales o es la misma. Entonces, siempre voy a tener una sola incógnita porque tengo una sola ecuación. ¿Bien? Okay. Aquí es igual. Empiezan dos masas separadas y luego del choque o del choque de la bala con el bloque quedan unidos. Muy bien. Bueno, por aquí ya quedamos servidos. Ya está la actividad para que suban el reporte o la evidencia de la clase virtual 3. Entonces no lo dejen pasar. El sábado es el límite. Les veo mañana para laboratorio. ¿Qué práctica nos toca en laboratorio? No sé. Vamos a checar. A ver, actividades, no, contenido. Recuerden que el calendario está en Brightspace y que tienen que preparar su marco teórico. Lineamientos, calendario. Bien, la última que hicimos fue energía, potencia y trabajo. Calor específico nos toca. Toca calor específico. Ajá. Ok, obviamente no hemos visto el tema. El problema es que no hay prácticas de los temas que estamos viendo. Entonces, vamos a tener una pequeña explicación del tema para que se pueda realizar. Bien. Bien, jóvenes, pues nos vemos mañana. Ya vayan preparándose para sus vacaciones, para descansar, para estudiar mucho. Nos vemos, cuídense, buen día. Bye, profe, buen día. Gracias, profe. Igualmente que tenga un buen día. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, profe.